¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nos da saludarlos de nuevo en su programa Tiempos, un momento con la historia. Ya estamos aquí de regreso después de un breve lapso de ausencia por razones profesionales de viajes y de salud. Antes de iniciar y de decirles de qué trata el programa de esta semana, voy a hablarles unos minutos del 25-28 Simposio de Historia de la Sociedad Sonorense de Historia que se está llevando a cabo esta semana aquí en Hermosillo, en la sede de la Sociedad Sonorense de Historia. Todavía quedan este día jueves, que es en vivo, viernes y sábado, para que vayan, que quieran asistir a las conferencias que se están dictando ahí. El auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia está por la calle Rosales, entre Elías Calles y Monterrey, a espaldas del Correo, el edificio del Correo, en el centro histórico de la ciudad. De las 4 de la tarde en adelante, todas las tardes hasta las 9 de la noche, está habiendo conferencias, ponencias, presentaciones de libros. Va a haber un concierto el sábado, conferencias magistrales, presentaciones de libros y 41 ponencias sobre historia. El tema es, bueno, el nombre del simposio se llama Historia del Porfirismo en Sonora y en el noroeste de México. No se trata de hablar de Porfirio Díaz, ni mucho menos. El nombre de este simposio de este año lleva ese nombre porque este año, se cumplen 100 años del fallecimiento de don Porfirio Díaz, que fue en 1915. Pero bueno, están invitados a este simposio, pueden ir, es gratis, libremente, no necesita ser historiador, ni mucho menos nada de eso para asistir. Cualquier persona que tenga interés y tenga curiosidad por aprender algo de historia puede hacerlo. Y bueno, el tema de esta semana es un tema un poco particular, casi como todos los temas que tocamos. Es un tema económico. Se trata de una actividad que fue importantísima en Sonora y en México, una actividad económica en nuestro país y particularmente en nuestro estado, que tiene un litoral tan grande de más de 1,000 kilómetros. El tema es el comercio, la pesca del camarón en el Golfo de California o en Sonora, como tema histórico. Y para hablar de ese tema me acompaña mi colega de la Sociedad Sonorense de Historia, por cierto, y que esta tarde de jueves va a dar una conferencia ahí sobre el mismo tema, Jorge Murillo Chisem, un expresidente de la Sociedad Sonorense de Historia. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por invitarme y felicidades por los 40 años que lleva la sociedad. 40 años cumple este año la Sociedad Sonorense de Historia, 100 años del fallecimiento de Porfirio Díaz. Sí. Hay mucho que celebrar este año. Fíjate que sí, 75. Y 40 años, parece increíble, pero yo revisando en la República, somos muy pocos estados que tenemos una sociedad de historia. Y menos estados que tienen una sociedad de historia que tiene 40 años. Yo empecé a asistir a los simposios de historia de la Sociedad Sonorense de Historia o de las actividades de la sociedad cuando tenía 19 años. Fíjate. 1979. Ya andaba ahí de un jovencito interesado en la historia, y quién iba a imaginar que iba a ser presidente. Fui presidente. Así es lo que iba a comentar, que además fuiste nuestro presidente con mucho éxito y pues se avanzó muchísimo en contenido y en publicaciones, ¿verdad? Y ya no me puedo deshacer de la historia. Pero bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo está eso? A ver, la actividad del camarón en Sonora, la pesca del camarón en Sonora ha sido una actividad intensa, pero parece que hoy en día está en pique. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo inició eso de la pesca del camarón? Porque hasta donde yo sé, los nativos sonorenses, yaquis, mayos, seris y todos, no fueron ni navegantes ni grandes pescadores. No, eran pescadores litorales, o sea, no salían. No navegaron. Y en el resto de la República es la misma historia. Los mayas tampoco. Sí, y mira, y gracias por invitarme al programa, pero me acuerdo que ayer me preguntabas, o antier, me decías, oye, ¿de dónde sacaste la información? Y te traigo aquí en este PowerPoint que tengo aquí a un lado, para que veas que a ese señor le debo. ¿Se llama? Le debemos don Héctor Ferreira Acosta. Apuntes para la historia de la pesca en México. Sí, esa es la conferencia que yo ofrecí en Guaymas en el auditorio, invitado por nuestros historiadores, colegas de allá de Guaymas, que aprovecho para enviarles un saludo, siempre están pendientes de tu programa, así es. Pues don Héctor, y preguntarás, bueno, pues bueno, claro que no fueron las únicas fuentes,
también revisé yo el Instituto Nacional de Pesca de Zagarpa, el anuario. Hay mucha información en Internet sobre la industria del camarón. Pero especialmente, además, consulté esta revista, Pacific Fisherman, desde 1903 a 1966 han buscado el origen del camarón, tienen muchas fotografías, están algunas en internet, muy interesante. Ahora, ¿por qué don Héctor Ferreira? Pues aquí les muestro yo de que don Héctor fue consejero del general Rodríguez en la Comisión Nacional de Pesca. General Abelardo Rodríguez. General Guaymense Sonorense. ¿Cuándo estuvo en la Comisión Nacional de Pesca el general Rodríguez? Fíjate, esta comisión se inició cuando en la época de la administración del licenciado Adolfo López Mateos. Bueno, pero eso es reciente. Bueno, estamos hablando de ¿cuántos años? Pero tengo entendido yo que los primeros camarones que se empacaron fueron en Topolobampo en 1920. Sí. Bueno, quiero llegar a eso. A ver. Lo que pasa es que todavía en los años 60 no se sabía el potencial, la riqueza de la pesca. Vean qué bonitas imágenes están pasando. Qué tan importante es el litoral mexicano. Y hablar de la pesca, tienes que hablar del general Rodríguez. Ahora, ¿por qué? Pues de acuerdo con los historiadores, en 1923 se inició él allá en Baja California, te recordarás que fue gobernador. Sí, en el territorio de la Baja California. ¿Verdad? Y de allá inició él las actividades pesqueras. En Ensenada, pero ¿de dónde se le ocurrió? Pues porque vio, si hubiera estado en Guaymas, a lo mejor lo hubiera hecho en Guaymas. Era un hombre superlativamente emprendedor. Era más emprendedor que político y que militar. Es cierto, es verdad. Por eso cuando una vez me invitaron a que hablara del general Rodríguez, recuerdo que hice la cita de otro presidente de México que le dice, es que él traía nada más el uniforme militar, pero realmente fue un administrador. Si no se hubiera involucrado en la revolución, yo creo que hubiera sido el Slim de nuestros tiempos, ¿no? Era un incansable emprendedor, y a él se le ocurre. Sí. ¿No había actividad pesquera en Ensenada en ese tiempo? No, y la inicia, porque estuvo ahí 6, 7 años, desde el 23, tú sabes, y enfrentó él. Es una historia. Ahora entiendo lo de Topolobampo en 1920. Así es. Entonces, por eso, bueno, y les digo yo, ¿qué importancia tiene hablar del camarón? Bueno, según Zagarpa, según el Instituto Nacional de Pesca, es la especie pesquera más valiosa en relación con su volumen. 2, en México esta riqueza es la primera fuente generadora de empleos. 3, es la actividad económica muy importante por las divisas. Pero déjame hacerte esta pregunta. Sí, dime. En el siglo XIX o antes de 1920, ahí está Guaymas, ahí está Topolobampo, estaba todo eso, Peñasco todavía no existía. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba con todo ese camarón que nacía y se reproducía en el Golfo de California? Así es. Nadie se lo comía. Nadie. Y sabes que ¿no acostumbraba la gente a comer ese camarón? Qué bueno que tocas el tema, porque fíjate, algunos de ahí de Guaymas, viejos yaquis, amigos de la familia, tú sabes que mis familiares en Guaymas muchos años vendieron armas y parque, y llegaban ahí cazadores y yaquis a comprar armas y comprar, en fin, balas. El caso es que nos platicaban, ¿verdad?, de cómo ellos, el camarón, eran como los grillos del mar, ¿no? Las cucarachitas del mar. Sí, pues no le veían, o sea, era lo que se vendía, era el pescado. Y había totuaba, había sierra, había tanto, pues, ¿no? Todo el pescado posible que comer, y el camarón era una especie como de... Qué curioso. ¿Y cómo llegó a interesarse la gente por el camarón? Resulta que nos tenemos que ir a la época en que nos llegan los chinos, en la época de don Porfirio, que es lo que voy a hablar ahorita en el simposio. Llegan, pero porque estaban corridos de Estados Unidos. En Estados Unidos había salido la ley de exclusión Chinese, y entonces se vinieron pues a los puertos de Ensenada, de Guaymas y de Mazatlán. Si alguien en este mundo sabe de consumir, cocinar y pescar pues en el mar, son los orientales. ¿Verdad?
y efectivamente... Cuando vayan a un restaurante de comida china, y eso me lo enseñó un chino, no pidan con chap suey, pidan mariscos. Si alguien sabe preparar los mariscos son los chinos y los japoneses. Así es. Yo cuando estuve yendo a Mexicali comía mariscos en el restaurante. A mí no me traigan arroz ni chap suey, mariscos, riquísimos. Sí. Pues mira, los chinos llegan a Estados Unidos para emplearse en el ferrocarril, Sí, igual sí, que aquí sí, en México, igual, sí. ¿verdad? Y entonces, pero al llegar a Mazatlán, a Sinaloa, a Escuinapa, donde hay es las marismas, y ahí desde la época de los aztecas, Sí, claro. a ellos sí pescaban camarón por el sistema de atarraya, ¿no? Y entonces, Camarón ribereño con atarraya. Sí, exactamente. Y luego los chinos que tenían familiares y amigos en Los Ángeles, en San Francisco, le dice, oye, a ver, prueben, ahí les va el camarón seco, lo que le llamaban camarón seco empastillado, salado. No había manera de congelar, pues. No, estamos hablando de la época de Don Porfirio, a principios del siglo. Y entonces comienzan a enviar, pero el camarón fresco no lo habían probado nunca en California. Entonces vienen los norteamericanos, dice, oye, pues aquí se vendió todo el camarón seco, pero ¿y el fresco por qué no nos llega? Entonces comenzaron en Topolobampo a hacer pruebas, ¿verdad? Y entonces, fíjate, sacaron alrededor de unas toneladas, pero fracasaron en la técnica. De congelación. No, todavía no se inventaban los freones. No. ¿Se acuerdan del gas freón que es hasta en los años 30 se descubrió? Pero ese camarón seguía siendo de Rivera. De Rivera. Ribereño, sí, pues. ribereño, así es. Ya no iban a Pero mar abierto. No, para poder llegar y luego venderlo allá en Estados Unidos o en el resto de Sonora, pues se necesitaba congelación y no había manera, y hielo tampoco, apenas estaban las primeras pruebas. Entonces, de manera que vienen los norteamericanos con la técnica que le llamaron de troll, que es por arrastre. Pero ese sistema de pesca, sistema de pesca, ¿dónde lo aprendieron los norteamericanos? Tuvo que haber venido de Oriente. Tiene que haber venido. Porque ellos eran los que sabían pescarlos. Sí, por algo los chinos conocían algo de redes y los japoneses igual. Claro. Y entonces comienzan, que tan criticado ha sido el sistema troller, porque rastrillan el fondo del mar. Que es brutal y es antiambiental, ¿no? El hecho es de que con eso comienzan a formarse las primeras cooperativas y comienza entonces a venderse el camarón fresco ya hasta en los años 30. A ver, ese sistema de troleo o de rastrillar el fondo es porque el camarón vive en el piso marino. Qué bueno que tocaste el tema, porque uno dice, oye, ¿por qué no en otras latitudes? En todo el Somos mundo. privilegiados en tener una plataforma, como nos dicen los oceanógrafos. México tiene plataforma continental. Sí. Y entonces, es decir, tenemos mucho fondo de mar bajito. De manera de que no es profundo como en Chile. Profundidad abisal se llama. Así es. Ya se nos fueron los primeros 15 minutos y todavía no empezamos. Volvemos en un minuto, pero tenemos que terminar con este tema que me apasiona y a ver qué pasó con la industria del camarón los últimos años. Hoy regresamos. Regresamos con el tema de la pesca de camarón en México y en Sonora en particular. Y vamos, vienen los norteamericanos con un barco, con una técnica de pesca que debe ser oriental, y empiezan a sacar mucho camarón de mar abierto, pues. Así es. ¿Y qué hacen con él? ¿Lo venden? Y lo venden y se vende muy como bien. Como pan caliente. Sí, y entonces los mismos empresarios sonorenses y sinaloenses pues comienzan también a invertir, ya viendo ese mercado y viendo ese potencial económico, pues entonces deciden construir más barcos. Ya construir en México. Y se hacen las primeras cooperativas y entonces era presidente de la República un guaymense, don general Abelardo L. Rodríguez, y entonces y como hablaba también muy bien el inglés y conocía muy bien el estado, el territorio de Baja California como era entonces, pues entonces les facilita todo.
Pero viene don Lázaro Cárdenas luego y viendo que se había llevado camarón mexicano, sinaloense, sonorense a Japón y se había vendido todo. De hecho, se pidió 1,100 toneladas. Imagínate, ni siquiera había como pescarlos. Llevaron apenas 237 toneladas, porque pues es todo. Imagínate cruzar desde... No había barcos. No, y ve la distancia de Baja California. No. ¿Y qué pasó? Se formaron las cooperativas se formaron las cooperativas, pues no tenían nada. Y se empiezan a construir barcos pesqueros. Y saber administrar, necesitaban hieleras, todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Pero, pues yo creo que el general Lázaro Cárdenas vio la oportunidad de aumentar el interés por el camarón, haciendo venir a empresarios japoneses, entre ellos Shinchibata, que lo conocen mucho allá en Guaymas, el recuerdo de Shinchibata, de cómo trata él de emplear a gente de las cooperativas, cooperativas, pero pues el japonés no les enseña la técnica, los usa nada más para limpieza y todo aquello va pasando el tiempo y no ven que estén aprendiendo mucho. Entonces es cuando comienza Lázaro Cárdenas a decir, ¿saben qué? Japonés, además de que ya venía la presión internacional por la guerra mundial, pues les quitan esa concesión de la pesca del camarón y se la pasan entonces a los empresarios de Sinaloa y de Sonora. Y lo increíble es que contamos con como comentábamos hace unos momentos, con una plataforma internacional de mar excelente, única. Por eso es de que se da aquí en el Pacífico la gran cantidad de camarón, como vamos a ver, que en la producción nacional, según Zagarpa, Sinaloa y Sonora actualmente son los que se llevan la mayor producción de camarón. La mayor extracción. Extracción. Bueno, supongo que es toda la ahí tenemos que aclarar lo siguiente, que el camarón se produce, no sé si es el término, se tiene camarón de dos maneras. O te vas al mar a capturarlo, o lo cultivas. No. Todavía no hables de cultivarlo porque no llegamos a eso. Estamos en los años 30 y 40. Había producción en el mar de camarón y había que extraerlo, pescarlo. Así es. ¿Y qué hicieron? ¿Construyeron barcos para no se construían en Sonora. Se construían en Estados Unidos, en San Diego. Se compraban los barcos Así aquí. Es. Había dinero. Era un mercado muy rico. Muy rico. Y así es como surge una fuente de trabajo muy grande. ¿Y cuándo empiezan a construir barcos los sonorenses o los mexicanos? Pues ya hasta cuando ya viene exactamente la época de López Mateos, en donde se crea la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, para decir, oye, ¿y qué más? Vamos viendo qué otros productos podemos vender, exportar. Y no nada más eso, el general Rodríguez en sus memorias dice, es que era también una fuente natural para mejorar la alimentación del mexicano, así que necesitamos invertir, ayudar a través de las cooperativas a que se tenga una buena captura de no nada más camarón, sino sardina. Entonces de ahí surge pues un potencial muy grande, ¿verdad? Al grado, como vas a ver, de que en este folleto que conseguí yo de la época, mencionan, estas son las compañías, la Ocean Garden, Ocean Star, que son las compañías norteamericanas que les compraban el camarón. Todo el camarón. Todo el camarón. ¿Y los norteamericanos lo empezaron a consumir o lo exportaron también? Y lo distribuían de California al resto de la Unión Americana. Y dice, el camarón mexicano goza de gran prestigio en el mercado. Lo publicaron. Y nomás dicen que en un solo año, esto lo saqué yo por internet en la hemeroteca de esta revista, dice, en un solo año vendieron $13.5 millones en una temporada, en un año, ¿no? De dólares. De dólares. Bueno, ese es un mundo de dinero. Sí. Yo no puedo, eso fue, en Sonora repercutió porque estábamos en Sonora, tenemos Llavaros, Guaymas, Puerto Peñasco,
los grandes puertos Fíjate productores. que Puerto Peñasco, qué pena, ¿verdad? Pero Peñasco es muy lento, vino mucho tiempo después. Prácticamente no hablamos de Puerto Peñasco hasta por ahí en los años 60. Yo hice mi servicio social en Puerto Peñasco cuando, por cierto que ahora ya es noticia, la desaladora, y en Puerto Peñasco inauguramos la primera desaladora en Sonora, y yo creo que la primera en todo México. Entonces, ¿Guaymas se convirtió en un emporio? Así es. Desgraciadamente, como sucede, hizo falta la moderación. Habiendo un mercado tan grande de camarón y a muy buen precio, sin embargo, se lanzaron a comprar y a construir barcos, y barcos llegamos hasta más de 300 barcos, nada más en Guaymas, más luego los de Topolobampo y Mazatlán. Imagínate aquello, pues llegó un momento, como ha sucedido con el agua, con otras fuentes, pues empezó a disminuir. Yo estando en Guaymas, recuerdo que en una compañía familiar, que era la pesquera Caguaro, uno de los barcos de mi cuñado, Antonio Brouwer, trajo en una semana, 11 toneladas. Imagínate 11 toneladas ¿Y ahora. en dólar? Imagínate, Dice, dólares. llegaron los pescadores todavía descabezando porque no los pudieron meter abajo, ¿no? en la bodega, porque venía todo el camarón con todo y cabeza, pues los traían en toda 11 toneladas en una semana, imagínate. Millonada. Y se llevaron, porque ellos, el que se pasaba de 3 toneladas, los armadores, el empresario decía, te pago tanto por cada tonelada que te excedas. El empresario es el propietario del barco. El propietario. Y la cooperativa era la fuente de mano de obra. Y ¿verdad? todo el mercado paralelo de servicios, de la prestación de servicios que había, el consumo de diésel, de refacciones, de mecánicos, de motores, de todos, arreos y todo lo habido y por haber. Así es. ¿Estamos hablando de qué años? ¿40, 50? 50. Era exactamente lo que pasaba con la agricultura. ¿Verdad? El Qué algodón. coincidencia, ¿verdad? A ver, todas las actividades son iguales, ¿eh? En Sonora, Sí. ganadería, agricultura y la pesca. Ahora, ¿ese sistema de pesca no maltrató demasiado el lecho marino del Golfo de California? Por supuesto. Porque se arrastra con otras especies Sí, pues. que no se aprovechan. Para los que nos están escuchando, el sistema Troller, que aunque ya lo mencionaste, hagan en cuenta que lleva unos rastrillos por el fondo del mar, y claro, el camarón ahí está. Ahí está abajo. Ahí está abajo, cosa que no pueden algunos otros países porque no tienen plataforma internacional. O sea, luego es profundo, ¿no? En cambio aquí tiene una superficie y esa es aprovechada por nuestros pescadores para sacar el camarón. Bueno, ¿y qué qué pasaba con toda esa? Bueno, el sistema ese es el mismo sistema de pesca en todo el mundo. Sí. No ha habido ni existió otro sistema de pesca para sacar el camarón que no agrediera el medio ambiente. Cuando ya llegó un momento en que estaban observando que estaba ya en decadencia el sistema de captura, el ir al mar. Entonces dijeron, pues hay que cultivarlo. Entonces empezaron a idear la acuacultura, por supuesto el medio asiático. Fue allá donde nació esto. Así es. Bueno, pero yo puedo suponer también que los costos de extracción también fueran más altos y también supongo que se acabó la producción, quiere decir la proliferación del camarón en el mar, pues. Ajá. Se lo acabaron. Así es. Y entonces viene lo de la producción intensiva, como la ganadería intensiva y como la agricultura intensiva. Así es. ¿Qué es la acuacultura? La acuacultura donde pero ahí viene la manipulación. Ahí viene donde es el ser humano el que tiene que conocer de la química del agua de mar. Claro, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ve esta gráfica que yo tengo y que voy a exponer en el simposio. Los de arriba son miles de toneladas de Zagarpa, del Consejo Nacional de Pesca. Y ve la diferencia entre acuacultura arriba con la captura abajo. Por ejemplo, en el 2010 49 millones supongo que son, ¿no? ¿O 49,000?
49,000 toneladas Así y 100,000 toneladas producidas intensivamente en las granjas. Así es. Es exactamente lo mismo con las gallinas, los puercos, las vacas ¿Y qué es lo que está y la agricultura. Sí. ¿Qué está sucediendo con la manipulación de todo esto? Pues está sucediendo esto. Desde hace unos años ha empezado la enfermedad que se conoce como mancha blanca. Bueno, acaba con todo el camarón. Pero a ver, ya no se puede pescar camarón de manera tradicional. Sí, no es negocio. Sí se puede, pero ya lo dijiste, no es negocio. Ya no es negocio. ¿Por qué? Porque hay poco camarón. Poco camarón, se acabó el camarón, es la producción a lo que yo llamo la extracción. Es complejo analizarlo y tenemos poco tiempo, pero acuérdate que en el ciclo biológico, claro, la poslarva entra a las marismas, sí, es como de lo cual se dieron cuenta los chinos. Es como la agricultura, pues la sobreexplotación de los acuíferos, pues ya no hay. La contaminación de la acuacultura, la contaminación de los esteros, pues viene a provocar pues menos camarón adulto. Yo puedo suponer varias variables. La presa Hoover que dejó de llegar el río Colorado al Alto Golfo. Las presas de los años 50 del río Yaqui y el río Mayo, que dejaron de fluir los alimentos y los nutrientes para los camarones en el Golfo de California, puedo suponer eso. La depredación en el sistema primitivo de extracción o de pesca. Y bueno, pero sale esta alternativa que es la acuacultura, la cría de camarón en ambiente controlado, como si fueran engordas de ganado. Uh-huh. Ha sido muy productivo y muy buen negocio eso. Por supuesto, y los sonorenses son de los primeros, pues ve los resultados que en acuacultura, tanto Sonora como Sinaloa, ve las miles de toneladas. Pero en esa actividad ya no hay cooperativas. No. Bueno, que las cooperativas tienen que ver con gente de nivel medio para abajo. Imagínate el ahorro, ¿no? El ahorro, no hay barcos, no hay motores, no hay todo se captura a base de redes controladas. Pues es automático ahí, pero sí. ¿A qué te refieres con eso de la enfermedad esa del camarón? ¿Antes no existía esa enfermedad? No, pues mira, a lo largo de toda nuestra historia, los que vivimos, los que somos de puerto y conocemos el auge del camarón, pues nunca escuchamos mancha blanca. Esto se originó en Asia. La enfermedad natural no había enfermedad natural de los camarones en el mar. No, el equilibrio normal, la biosfera, ¿verdad? Sí. De lo cual el ser humano no ha podido tener ese control. Fue un suspiro este programa, se nos acabó el tiempo. Tenía mucha curiosidad por saber más acerca de la pesca del camarón y luego hay que hablar de la sardina y de todo lo demás. Se nos acaba el tiempo. Hoy jueves a las 4 de la tarde va a estar Jorge Murillo en la Sociedad de Historia dando una conferencia más amplia de esto. Vayan a verlo. Y pues quien quiere saber más de esto, pues tienen que consultarle a Jorge. Nos vemos la próxima semana con otro tema de historia.